En este video tutorial aprenderás los pasos para crear aplicaciones con Dunkable, el sustituto de App Inventor 2. Con este programa serás capaz de crear aplicaciones sin saber programar y instalarlos en tu móvil, y si te animas subirlos a Play Store. Al parecer, algunos de los programadores de App Inventor desde el MIT vieron que su uso no estaba siendo únicamente para fines educativos como pensaron en un principio, sino que más del 50% se utilizaba fuera de ese ámbito. Por ello, han creado una empresa para sacar adelante un proyecto basado en App Inventor pero mejorado con el nombre de Dunkable. Actualmente está en una versión beta que se puede probar de forma gratuita y que ya contiene algunas mejoras significativas comparando con su antecesor. Compatibilidad con Google Maps, mayor cantidad de ejemplos y tutoriales, pero muchos en inglés. Por eso hago este aporte a la comunidad hablante hispana y española. También tienes la posibilidad de importar tus desarrollos de App Inventor, mejorando automáticamente la interfaz debido a su compatibilidad con las nuevas versiones Android, incluso para subirlas a Play Store. En este programa, iremos aprendiendo poco a poco cómo diseñar aplicaciones, sin saber programar, pero si sabes programar te será mucho más fácil. Pero no te preocupes, en estos vídeos tutoriales te enseñaré a hacer aplicaciones sencillas que podrás descargar a tu móvil. Y si después te animas, te enseñaré otras aplicaciones que vienen casi hechas, por si te animas a subirlas a Play Store. Ahora en este video tutorial, te explicaré cómo acceder a esta página, pero si ya has entrado algunas veces con App Inventor 2 ya sabes cómo. Pero si eres nuevo en esto te enseñaré cómo. Aquí será donde tendremos que acceder a Dunkable. Aquí en la descripción pondré el enlace de esta página. Pinchamos aquí para abrir la página de Dunkable. Pinchamos aquí para acceder a Dunkable. Si ya tenemos una cuenta Gmail abierta, veremos las cuentas de Gmail que tengamos. Si no, tendrás que crear una cuenta de Gmail para poder acceder. Yo elegiré esta que ya tengo creada. Si no tienes tu cuenta abierta con Chrome, primero te pedirá el correo de Gmail, y luego la contraseña. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Escribir la contraseña para entrar a Dunkable. Pinchamos en siguiente. Aquí nos da la bienvenida, pinchamos en OK. Esto es lo que veremos cuando entramos en Dunkable, porque todavía no tenemos ningún proyecto creado todavía, y está en inglés, pero no te preocupes, ahora lo vamos a poner en español. Desplazamos el ratón hasta aquí, y pinchamos en la flecha, para que se despliegue, y verás diferentes idiomas como inglés, que está por defecto, español, francés, etc. Como ves, a diferentes idiomas, escoge español a no ser que te defiendas bien en otros idiomas.
Pinchamos en español. Como estás leyendo todavía no hay ningún proyecto creado. Claro, todavía no tenemos ninguno, así que vamos a crear un nuevo proyecto. Pinchamos en aceptar. Aquí es donde podremos crear todos los proyectos nuevos que queremos. Pinchamos aquí para crear un proyecto nuevo. Aquí escribimos el nombre de nuestro nuevo proyecto, yo por ejemplo lo llamaré Aprendiendo. Pinchamos en aceptar. Como ves, ya tenemos un proyecto creado, aquí se irán añadiendo los demás proyectos. Pinchamos en aprender. Este es el entorno de Duntable. Ahora te explicaré algunas partes de este programa. Aquí ves un teléfono móvil, aquí será donde iremos poniendo componentes para ir construyendo nuestra aplicación. Aquí en interfaz de usuario, están los diferentes componentes, como los botones, casilla de selección, seleccionador de fecha, imágenes, etc. Aquí en disposición, tenemos los diferentes componentes para poner un scroll, o posición de la pantalla en una orientación que queremos para nuestra aplicación. Aquí en medios, tenemos los diferentes componentes para reproducción de vídeos, para grabar sonidos, reconocimiento de voz, etc. Aquí en dibujo y animación, tenemos los diferentes componentes para diseñar componentes en movimiento, o táctiles para nuestra aplicación. Aquí en sensores, tenemos los diferentes componentes para acelerómetro, lector de código de barras, reloj, etc. Aquí en social tenemos los diferentes componentes para selector de contacto, compartir, enviar texto, Twitter, etc. Aquí en almacenamiento, tenemos los diferentes componentes para almacenar información que introduzcamos en nuestra aplicación. Aquí en visualización, tenemos el componente para colocar un mapa en nuestra aplicación y almacenar ubicaciones o ver el mapa. Aquí en conectividad, tenemos los diferentes componentes para la conectividad vía Bluetooth, o otros servidores como web. Pinchamos aquí. Pinchamos en bloques.
Aquí tendremos que ir escogiendo los bloques que necesitamos, que ya iré explicando, poco a poco. Aquí en bloques, será donde iremos construyendo nuestra aplicación con bloques como si fuera un puzzle, no tendrás que escribir ni una sola línea de código. Volvemos a diseñador, pinchando aquí. Aquí, como ves tenemos el screen 1, y si pinchamos en donde pone añadir ventana, crearemos otra ventana nueva. Y aquí la podemos eliminar la ventana, que queremos eliminar. Aquí puedes buscar información para tus proyectos, pero vendrá en inglés pero lo puedes traducir con el traductor de páginas. Aquí también podrás acceder a foros, documentación y vídeos tutoriales pero recuerda que están en inglés. Aquí en general, podrás crear un QR, para descargarlo a tu teléfono móvil pero tendrás que descargar una aplicación que explicaré en próximos vídeos tutoriales, y debajo crear una APK, para el ordenador para poder subirlo a Play Store. Aquí en conectar, será donde podrás conectar tu teléfono móvil, con la aplicación que estés haciendo vía Wi-Fi, o USB. También podrás reiniciar la aplicación de nuevo, por si se bloquea la aplicación, y conectar de nuevo. Aquí en proyectos, podemos abrir un proyecto ya existente o crear uno nuevo. También guardar un proyecto a nuestro ordenador, o subir un proyecto que tengamos de App Inventor 2, o uno que hemos descargado de ejemplos que hemos encontrado y también borrarlos, etc. Ahora te enseñaré cómo desplazar los componentes a nuestro teléfono móvil. Como ves, pinchamos en un componente, y sin soltarlo lo desplazamos, hasta el teléfono móvil y una vez encima lo soltamos. Y así con cada uno de los componentes que necesitemos. Aquí, como ves, se irán también colocando los componentes que vamos poniendo en el teléfono móvil, aquí podremos cambiar el nombre o borrarlos. En los siguientes vídeos tutoriales, iremos aprendiendo diferentes ejemplos para acostumbrarnos con el entorno de un cable. En este vídeo tutorial, has aprendido los pasos para crear aplicaciones con TuneCable, el sustituto de App Inventor 2. Con este programa serás capaz de crear aplicaciones sin saber programar e instalarlos en tu móvil y si te animas subirlos a Play Store.